Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día radiante y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionada y con el corazón latiendo con fuerza, porque hoy les traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión compartir con ustedes. Como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel, sí, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones y que, en mi caso, ha dejado una huella imborrable en mi vida. Pero no solo vamos a hablar de ella como actriz, sino desde una perspectiva muy especial, íntima y personal. Vamos a explorar un territorio que para mí es sumamente valioso, la amistad, y en este contexto, mi amistad inquebrantable con Hande. Sé que suena audaz, ¿verdad? Amistad inquebrantable podrían exclamar algunos con una sonrisa, y entiendo perfectamente la reacción, porque, seamos sinceros, Hande y yo no somos amigas en el sentido tradicional de la palabra. No nos reunimos a tomar café los sábados por la mañana en una acogedora cafetería, ni nos llamamos por teléfono para contarnos los altibajos de la vida, ni nos intercambiamos mensajes de texto llenos de emojis y bromas internas. Sin embargo, y aquí radica la magia, sí experimento una conexión muy singular con ella, una que trasciende la mera admiración como fan, una que ha moldeado mi manera de ver el mundo y de encarar mi propio camino. En este vídeo quiero compartir con ustedes, desde lo más profundo de mi corazón, cómo Hande, sin siquiera saber de mi existencia, ha tenido un impacto increíblemente positivo en mi vida. Vamos a explorar cómo su extraordinario talento, su genuina personalidad, su estilo inconfundible y, sobre todo, la inspiradora imagen que proyecta al mundo, han logrado inspirarme, motivarme y hacerme sentir parte de una comunidad de admiradores que la apoyamos con pasión y que la consideramos un ejemplo a seguir. Y como es costumbre en mis vídeos, espero que esta conversación genere un diálogo enriquecedor, donde podamos compartir nuestras propias experiencias y reflexiones. Así que si eres un ferviente admirador de Hande Erçel, o simplemente te interesa la temática de la inspiración y la admiración a distancia, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos por completo en este universo, no puedo evitar solicitarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les aporte algo positivo. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades. Ahora sí, sin más preámbulos, sumergámonos en este viaje. La primera vez que vi a Hande Erçel en acción, creo recordar, fue en la serie Hayat Aak. La verdad, no conservo muchos detalles vívidos de la serie en sí, pero sí tengo grabado en mi memoria el momento en que quedé completamente cautivada por su cautivadora belleza. Era algo especial, algo que trascendía los cánones de belleza convencionales. Era una belleza que emanaba desde adentro, una combinación armoniosa de dulzura, fortaleza y sobre todo, autenticidad, una cualidad que siempre me ha llamado mucho la atención en las personas. En ese momento, honestamente, no me obsesioné con ella. Simplemente pensé qué chica tan guapa y con una energía fascinante. Y seguí con mi vida, sin darle más vueltas al asunto. Pero luego, como un torrente imparable de emociones y de historias, llegó Gunesinklar y ahí sí. Ahí la historia cambió radicalmente, como un giro inesperado en una película que te atrapa desde el primer segundo. En esta serie Hande interpretaba a Selin, una joven con una personalidad arrolladora, llena de energía, de sueños, de optimismo y al mismo tiempo con una vulnerabilidad que la hacía extremadamente humana, cercana y con la que era muy fácil conectar. La forma en que interpretaba a Selin, su innegable química con los demás actores, su forma de expresarse, su mirada que comunicaba tantas emociones, todo era absolutamente fascinante e hipnotizante. Fue en ese momento cuando, como si un imán me atrajera, comencé a indagar más profundamente sobre ella, a sumergirme en su mundo, a seguirla en las redes sociales, a ver entrevistas, a leer cada noticia, cada artículo, cada comentario que se publicaba sobre ella. Me convertí en una fan, una admiradora, una fiel seguidora. Y aquí es donde considero que comienza lo que yo denomino mi amistad inquebrantable. Porque a pesar de que nunca he tenido el privilegio de conocerla personalmente, la forma en que Hande se ha mostrado ante el público, su forma de ser, su manera de relacionarse con el mundo, me ha influenciado de manera muy significativa. No es solo su impecable trabajo como actriz, que es absolutamente admirable, sino también su forma de ser fuera de la pantalla, su esencia, lo que la hace única y especial. La forma en que habla sobre sus valores, sobre la
importancia de la familia, sobre su compromiso con causas sociales que le importan, me ha inspirado profundamente a esforzarme por ser una mejor persona, a ser más empática, a ser más consciente del mundo que me rodea. Ande es una persona que siempre ha destacado por su auténtica y genuina personalidad. No tiene miedo de mostrarse tal y como es, con sus fortalezas y, por supuesto, también con sus debilidades, que todos tenemos. Y eso en un mundo donde las apariencias suelen ser lo más importante, donde la imagen que proyectas a veces parece ser más relevante que la persona que realmente eres, es algo sumamente valioso, un faro de luz en la oscuridad. Ver a una persona tan exitosa, tan admirada, tan considerada perfecta a los ojos de muchas personas, ser tan real, tan auténtica, tan transparente, me dio permiso a mí, de alguna manera, para serlo también. Para aceptar mis imperfecciones, para no tener miedo de ser vulnerable, para no tratar de esconder mis emociones, para ser yo misma, sin importar lo que piensen los demás. Su estilo, por otro lado, también ha sido una gran fuente de inspiración para mí. Ande siempre ha lucido un estilo impecable, elegante, sofisticado, pero al mismo tiempo muy personal, con ese toque único que la distingue. No se deja influenciar por las tendencias fugaces, sino que elige con inteligencia y con buen gusto lo que le gusta y lo que le hace sentir cómoda y segura de sí misma. Su estilo me ha enseñado a ser más consciente de mi propia imagen, a explorar mi creatividad, a experimentar con la moda y a encontrar mi propio estilo, que me represente y que me haga sentir bien conmigo misma. Y lo más importante, a sentirme segura de mí misma, con mi estilo, sin importar lo que piensen los demás. Otra faceta que admiro profundamente de Ande es su constante compromiso con causas sociales que le importan y que considera relevantes. Siempre está involucrada en proyectos solidarios, utilizando su influencia para dar visibilidad a temas cruciales como la lucha contra el cáncer, la defensa de los animales, la protección del medio ambiente, la concienciación sobre la importancia de la salud mental y la promoción de la igualdad. Verla involucrada activamente en estas causas me ha motivado a ser más activa, a involucrarme en iniciativas que busquen hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más justo, más compasivo y más sostenible. Me ha enseñado que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea, para marcar una diferencia, para dejar nuestra huella positiva en el mundo. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar su profesionalismo, su dedicación y su pasión por su trabajo. Ande siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma, por interpretar a sus personajes de la forma más fiel, auténtica y convincente posible. Se nota con claridad que ama su trabajo y que se entrega por completo a cada proyecto, sin importar los desafíos que se presenten. Su incansable dedicación, su compromiso inquebrantable y su inagotable pasión son una gran inspiración para mí, para perseguir mis propios sueños y metas con la misma pasión y perseverancia, sin rendirme ante los obstáculos, con la firme convicción de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta amistad inquebrantable en mi día a día? Pues, aunque suene un poco extraño y tal vez hasta romántico, en mi vida cotidiana. Cuando me siento desanimada, cuando necesito un empujón, un poco de motivación, busco entrevistas de Ande, veo sus fotografías, leo noticias sobre ella, me sumerjo en su universo. Y de alguna manera su energía, su positividad, su resiliencia, me contagian, me impulsan, me dan ese aliento que necesito para seguir adelante. Me recuerdan que puedo superar cualquier obstáculo, que puedo lograr mis metas, que puedo ser una mejor persona, que puedo convertirme en la mejor versión de mí misma. También disfruto mucho seguir a sus fans en las redes sociales. Crear una comunidad, un espacio donde todos compartimos la misma admiración por ella, ver cómo otros fans se inspiran en Ande, compartir mi propia admiración con otras personas que sienten lo mismo que yo, es algo muy bonito, algo que me llena de alegría y que me hace sentir acompañada en este camino. No se trata simplemente de admirar a una actriz talentosa, sino de formar parte de algo más grande, de un grupo de personas que compartimos valores, que nos apoyamos mutuamente, que celebramos sus logros y que nos mostramos solidarios en los momentos difíciles. Por supuesto, también hay momentos en los que me siento un poco friki, como todos los que sentimos una admiración desmedida por alguien. Cuando me encuentro buscando noticias sobre ella, o viendo una y otra vez sus series y películas, a veces pienso, madre mía, qué obsesionada estás, me digo a mí misma, sonriendo. Pero luego recuerdo todo lo que Ande me ha aportado, todo lo que he aprendido de ella, cómo ha influido en mi vida de manera positiva, y se me pasa, y la sensación de obsesión se transforma en admiración y gratitud. Al final es una admiración sana, una admiración que me impulsa a ser mejor, a crecer, a vivir la vida con más pasión, con más alegría, con más propósito, con más ganas de comerme el mundo.
Entonces, ¿mi amistad inquebrantable con Anne Ercel es real? Pues en mi mundo sí, lo es. Es una amistad que se basa en la admiración, en la inspiración, en el respeto, en la conexión que siento con su persona y con la imagen que proyecta, una imagen de fortaleza, de autenticidad, de bondad, de empatía, de compromiso. Es una amistad que me ayuda a ser una mejor versión de mí misma, a crecer como persona, a valorar las cosas importantes de la vida. Y eso para mí es invaluable, un tesoro que guardo con cariño en mi corazón. Sé que puede sonar un poco cursi, un poco exagerado, un poco fuera de lo común, pero quería compartir con ustedes esta experiencia personal, esta vivencia que me ha enriquecido como persona. Quería mostrarles cómo una persona, sin siquiera saber de nuestra existencia, puede tener un impacto tan positivo en nuestras vidas, como puede inspirarnos a ser mejores, a perseguir nuestros sueños, a vivir con más intensidad. Y espero que este vídeo haya sido un reflejo fiel de lo que siento por ella, de cómo Ande, con su trabajo y con su genuina personalidad, ha enriquecido mi vida de una manera que no puedo expresar con palabras, pero que espero haber transmitido a través de este vídeo. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de mi amistad inquebrantable con Ande Ercel, que se hayan sentido identificados con mis palabras, que hayan reflexionado sobre cómo una figura pública puede influir en nuestras vidas y que, sobre todo, se hayan divertido. ¿Qué les pareció? ¿Se identifican con algo de lo que dije? ¿También sienten una conexión especial con algún actor o actriz, o con alguna figura pública que les inspire? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Déjenme saber qué piensan, qué les ha parecido el vídeo, y si les gustaría que hablara de algún otro tema en el futuro. No se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y de todas las sorpresas que les tengo preparadas. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.